buenos días esta mañana, Grace Español. Bueno que están con nosotros adorando a Dios. Ahora es nuestro tiempo de abrir la Escritura. Se pueden poner de pie. Ahora no estuvo Lucy. ¿Dónde está Luz? No vino. Generalmente es la que se quedan de pie y dirige a toda la iglesia que se quedan de pie después de la alabanza. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículos 1 al 5. Vamos a leerlos juntos. Síganos, por favor. Tiene su Biblia, ábrala y siga con nosotros. Y si no, vea la pantalla aquí. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos hoy día. Gracias por este tiempo que nos has dejado vivir en este servicio. Gracias por la adoración a ti. Qué bueno es cantar a tu nombre, qué bueno es alabarte por lo que tú eres para nosotros. Gracias te damos que podemos reunirnos juntos. Gracias que podemos convivir juntos como iglesia hoy día y celebrar lo que has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que quieres hacer en nuestras vidas. Gracias por la palabra que hoy hemos leído. Queremos rogarte que tú hables a través de ella. Que sea ella la que nos diga lo que necesitamos en nuestra vida esta mañana. Tú conoces nuestros corazones y la palabra tuya es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy día queremos rogarte que ella nos hable a nuestros corazones al estudiarla y al pensar en ella. Háblanos como iglesia, háblanos como padres, háblanos como madres, háblanos, Señor, como esposos y esposas, háblanos como hijos tuyos hoy día, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. El fundamento de nuestra fe. El fundamento es lo más fundamental para cualquier estructura que se construye. Sin un buen fundamento, la estructura no puede sostenerse con seguridad. El fundamento le da estabilidad, especialmente cuando hay movimiento en una estructura. Le da ese nivel estable que necesita y puede recibir tanto el peso vertical como lateral. Es básico. Creo que hay varias personas que trabajan en construcción, ¿cierto? José, ¿estoy correcto en esto? Que hay que tener una buena estructura, un buen fundamento para tener una buena estructura. Muy bien, entonces confirmado, porque leí un poco de esto, no sabía mucho, pero es lo básico, ¿verdad? Un buen fundamento. ¿Sabe? En la Biblia nuestro Señor habló sobre fundamento también. Lo hemos hablado ya varias veces en Mateo capítulo 7, versículos 24 en adelante, o quizás por ahí. Pero es al culminar lo que llamamos el Sermón del Monte, nuestro Señor da una analogía usando un fundamento, y dice que el fundamento es importante, ese fundamento, y que además de ese fundamento depende nuestro futuro eterno. Es más, dice que cuando él terminó las palabras de ese, dice que cuando él estaba refiriéndose a las cosas que había escuchado la gente, le dice, el que oye estas cosas, dice él en versículo 24, y las hace, dice, este será como un hombre que construyó su casa sobre, ¿se acuerdan? Que era la roca. Estaba diciendo que si seguimos las palabras de Cristo y las obedecemos, lo que él había enseñado en esos capítulos que están en Mateo 5 a 7, dice, cualquiera de ellos, que el que obedece, dice, esa persona, su fundamento sería estable para el futuro. No solo está hablando del futuro temporal, sino el futuro eterno. Está diciendo, si ustedes me escuchan y obedecen, van a tener vida eterna. Eso es lo que habló sobre fundamento. Y esta semana estábamos hablando con los pastores acerca de cuando creemos nosotros en Cristo.
Cuando llegamos a creer en Cristo, o decimos nosotros recibir a Cristo, pensamos que una vez ya hemos recibido a Cristo, hemos decidido dar nuestra vida a Cristo, ya pasó todo. Ya pasamos de muerte a vida, ya estamos seguros, ya no hay mucho que hacer. Y al comienzo hay un crecimiento espiritual en nuestra vida, pero a medida que va pasando el tiempo, ya no le echamos muchas ganas. Ya pensamos, ya yo estoy bien, yo estoy seguro de mi salvación. Todo se normaliza. Y hablábamos esto y decíamos, bueno, ¿por qué es que hacemos esto? ¿Por qué pensamos que si Dios ya nos ha salvado, pensamos que ya no tenemos la responsabilidad de seguir creciendo? No tenemos mucha hambre espiritual de buscar las cosas de Dios. Nuestro carácter ya no cambia. Nuestra vida ya no cambia. Nuestra vida familiar no cambia. Nuestras vidas siguen igual. Nuestras vidas se vuelven espiritualmente aburridas. Ya nuestro Señor Jesucristo se vuelve en el vecino que de vez en cuando saludamos, pero que realmente no amamos. Hablábamos de esto y decíamos, es por el fundamento en que tenemos nosotros. El fundamento que se nos olvidó que el Señor comenzó a formar en nuestra vida, lo empezamos a reemplazar con algo más. Y estaba pensando en algunas cosas que nosotros usamos como cosas para poner en el fundamento, que pensamos que eso es lo que debemos seguir poniendo en nuestro fundamento. Aquí hay algunas que para mí son cosas que generalmente también yo pienso que puedo poner en mi vida. Una de ellas es mis planes. Pienso mi fundamento es o son mis planes. Yo quiero que Dios bendiga mis planes, eso decimos, y pensamos que ese es el fundamento que debemos poner en nuestra vida. Otra cosa es también, que dicen algunos, es mi vida sentimental o romántica. Eso es mi fundamento. Yo estoy buscando a esa persona con la cual yo voy a compartir el resto de mi vida. Y decimos, no puedo vivir si no tengo a mi compañera o mi compañero del alma que me complete. Y pensamos, ese es un buen fundamento, pero no es. Algunos pensamos, no, mi fundamento es mi familia. Me encanta la iglesia, las personas, las actividades también y todo eso, pero yo prefiero a mi familia. Quiero que tengan toda mi familia y que estén felices. Ese es mi fundamento. Para otras personas es la iglesia. A una persona les encanta la iglesia. Les encantan las actividades de la iglesia, les encanta venir a la iglesia, les encanta hacer todo lo que hace la iglesia. Y dicen, ese es mi fundamento, yo quiero construir en eso. Otras personas dicen, mi trabajo. Ese es mi fundamento. Tengo que trabajar, tengo que hacerlo porque quiero sobresalir, o quiero simplemente mantenerme, o quiero sentirme que he logrado algo en mi vida. Mi trabajo. Para otras personas es simplemente el entretenimiento. Buscan estar entretenidos. Es común en nuestros jóvenes hoy día. ¿Qué buscan? Entretenimiento. Ese es el fundamento que quieren buscar y poner ahí fundamento, entretenimiento. Mientras más entretenimiento tengo, mejor me siento, más feliz me siento. Para algunas personas es mis aptitudes, mis cualidades, mi capacidad. Nada es imposible. Yo voy a intentar desarrollarme completamente y tener esas aptitudes que deseo ver en mi vida. Ese es el fundamento de algunas personas. Para otras personas lo opuesto son las ineptitudes, son aquellas cosas que dicen mis faltas, constantemente están pensando en sus debilidades, dicen no sirvo para nada esto y lo otro, y empiezan a enfocarse en sus ineptitudes y ese es el fundamento. Todos esos son fundamentos equivocados. Y en esta sección Pablo habla sobre el fundamento que debemos tener como creyentes. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cuál es ese fundamento? Recuerden, Pablo les está hablando a los corintios que para ellos lo importante era la sabiduría y la elocuencia humana. Estaban enamorados de eso. Y estaban trayendo ese tipo de asuntos a la iglesia, diciendo, nosotros seguimos a esta persona, nosotros seguimos a esta persona, porque estaban buscando la elocuencia humana, la sabiduría humana. Y Pablo ya les ha hablado en el primer capítulo sobre que eso no es lo que ellos deberían considerar como la sabiduría de Dios. Ya les ha corregido de que no deberían tener divisiones
basado en ese criterio que ellos tenían. Y ahora en esta sección él les va a presentar su ejemplo de cómo llegó él a Corinto y que tampoco llegó predicando con elocuencia humana o con su propia sabiduría. Y les muestra que al contrario, cuando les presentó el evangelio, fue muy diferente a las ideas que ellos tienen ahora o tenían en ese momento de la persona que les presentaba el evangelio. Para ellos, las personas que ellos admiraban eran esos sofistas que eran los expertos en la oratoria pública. ¿Y qué hacían ellos? Trataban de impresionar a la gente con palabras, convencerlos. Y Pablo dice, cuando yo llegué a ustedes, yo no fui como ellos. Es más, yo fui con mucho temor y temblor. Pero con el poder de Dios, les presenté el mensaje de la cruz. Y le dice, ese es el fundamento que ustedes deben tener en sus vidas. Es el único fundamento que nosotros tenemos para fundamentar nuestra vida. Miremos cómo es ese fundamento. En primer lugar, el fundamento de nuestra fe no está basado en la elocuencia o sabiduría humana. Versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo les dice, yo fui llamado a predicar la cruz de Cristo. Y recuerden, ya les había dicho antes que esto es lo que Dios le había enviado a él a hacer. Pero muy interesante que Pablo dice, él no lo hizo con sabiduría de palabras humanas. Pablo fue llamado a predicar la locura de la cruz, pero no usando esa sabiduría humana. Eso es lo que Pablo está diciendo. Su llamado era predicar la cruz de Cristo, pero no haciéndolo con esas palabras de sabiduría humana. Qué triste hoy que hay muchas personas que dicen hablar por Dios. Se paran cada domingo o se paran durante la semana y se paran a hablar de su sabiduría humana. A darles a sus feligreses lo mejor de la psicología, lo mejor de la cultura, lo mejor de la autorrealización, lo mejor de la historia, lo mejor de su propia vida personal, lo mejor de la religión. Y peor que todo, a algunos le dan lo mejor de la política, que es un desastre, ustedes saben. Pero no presentan la cruz de Cristo. Y Pablo dice que eso no es lo que él hizo. Él no fue usando la sabiduría humana. Porque las personas que reciben eso salen igual. Entran a la iglesia y salen igual. Creo que les he comentado que estuve muy cerca de ser pastor asociado de una iglesia, no en este estado. Pero mi esposa y yo decidimos ir y escuchar el sermón. Les quiero decir que fue muy divertido. El pastor llevó algunas ollas para ilustrar lo que iba a mencionar. Fue súper divertido. Pero mi esposa y yo salimos, nos miramos y dijimos, ¿qué aprendimos hoy? Nada. No aprendimos nada de la Escritura. Eso es un peligro. Pablo dice, yo no fui con esas palabras para hablarles a ustedes y simplemente entretenerles. Fui para llevarles el mensaje de la cruz de Cristo. Es impresionante, porque el fundamento de nuestra fe no está basado en la elocuencia humana. No está basado tampoco en otras cosas. Está basado en la cruz de Cristo. Y vean lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que su dependencia estaba en Cristo. Su dependencia no estaba en esa sabiduría humana. Y dice, Dios me ha llamado a compartirles el testimonio de Dios. Eso es lo que Dios le había llamado, no para impresionarles. Compartir el testimonio. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice testimonio de Dios? El Evangelio. El testimonio de Dios es el Evangelio, el cual va a explicar en los siguientes versículos. Pero note que Pablo dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No eran impresionantes, que llama atención al orador.
y no enfocan el mensaje. Pablo dice, no, yo fui a ustedes, pero enfocándoles el mensaje de Dios, el testimonio de Dios. Entendamos este punto claramente. Nuestra fe no depende, no está fundamentada en la elocuencia humana ni en la sabiduría humana. Si tú pasas todo tu tiempo escuchando la sabiduría humana durante la semana o aún aquí en la iglesia, que no lo hacemos, pero si ese fuera el caso, si pasas eso, el tiempo, escuchando la sabiduría humana, ¿qué va a pasar con tu vida? Tu fundamento no va a ser suficiente para sostenerte en tu fe. Pablo dice eso. Y recuerda, el Evangelio no es solamente creer en Cristo, es vivir en Cristo. Ese es el Evangelio. Ese debe de seguir siendo tu fundamento para tu vida cristiana. Es el Evangelio que te sigue ayudando a crecer. Y si no tienes ese fundamento correcto de la cruz de Cristo, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar en la infancia espiritual. Es más, Pablo va a hablarles a ellos en el capítulo 3, a los de Corinto, y les va a decir, ustedes son bebés espirituales. Ustedes son, le dice, carnales, personas que están controlados por una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque habían hecho el fundamento, la sabiduría humana. Cada día nosotros debemos de fundamentarnos en el testimonio de Dios, a través de su palabra escrita. Recuerden, nosotros tenemos esto hoy día que ellos no tenían. Tenían que depender de esa persona que les leyera, que les hablara de ello. Hoy tú tienes hasta 10 Biblias en tu casa para buscar el consejo, el testimonio de Dios y poder fundamentarte en el fundamento de Dios. El poder para vivir la vida cristiana depende de qué tanto asimilemos lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Pablo dice que nuestro fundamento no está basado en la sabiduría humana ni en la excelencia de las palabras nuestras. En segundo lugar, Pablo dice que el fundamento de nuestra fe está basado en la cruz de Cristo. Versículo 2, mira lo que dice. Pues me propuse. Ahí está el enfoque determinado de Pablo. Me propuse. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a ese crucificado. Pablo va a ampliar el concepto del testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Dice, la cruz de Cristo. Cuando fui a ustedes, me propuse. Es interesante, lo encontramos esto en Hechos capítulo 18, versículo 5. Usted lo puede leer en casa cuando llega Pablo a Corinto. Eso es lo que dice. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Eso fue lo que hizo cuando llegó a Corinto. Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios. Cuando yo llegué, su interés, su enfoque no era cuáles son los movimientos filosóficos de esta ciudad. ¿Qué está pasando? No estaba interesado en dialogar política, no estaba interesado en dialogar filosofía, no estaba interesado en dialogar religión. ¿Qué estaba interesado Pablo? En predicar la cruz de Cristo, el Evangelio. ¿Qué compartió Pablo? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó y que a través de su muerte tenemos esperanza de vida eterna. Ese era el enfoque de Pablo. Y de ahí emanaba todo. Esto no quiere decir que era solo lo que hacía, porque dedicó tiempo fundamentándoles en el Evangelio. Tenían que seguir creciendo, pero ese crecimiento tiene como base la cruz de Cristo. Ese es el crecimiento que nosotros debemos de tener. En Hechos 18:8 dice que cuando Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Cuando Pablo predicó el mensaje de la cruz, creyeron muchos de ellos, pero no es todo lo que hizo Pablo. Dice el versículo 11, que Pablo se quedó enseñándoles la palabra de Dios. Se quedó aproximadamente 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué era? La cruz de Cristo.
¿Qué significa vivir para Cristo? Nosotros debemos seguir creciendo en Cristo. No basta solo que hayamos creído en Él como nuestro Salvador. Si no crecemos espiritualmente, vamos a caer presa a la sabiduría de este mundo. Es muy fácil caer en la corriente de este mundo y seguirla. No vas a poder vencer la corriente de esta cultura si tu fe no está edificada en Cristo. Cada paso de obediencia te lleva a incrementar tu crecimiento espiritual. Y lo opuesto también es cierto. Es un escalón más para seguir conociendo la plenitud de Cristo. Un autor escribió acerca de esto, dijo, para Pablo, Cristo crucificado es más que el medio del perdón y salvación, sino que informa, vea lo que dice, nos informa su visión total de la vida cristiana y ministerio. Para Pablo no era un mensaje solamente predicar, era un mensaje para vivir también. Toda su vida era controlada por el mensaje de la cruz. Así debe de ser en nuestra vida. La cruz de Cristo debe darte la visión para vivir para Él. Ese es el fundamento que debemos tener. Pablo dice, el fundamento de nuestra fe está basado en la cruz de Cristo. Número 3, Pablo dice, y note, primer punto es, esto no es nuestro fundamento, dice Pablo. La filosofía humana, conocimiento humano. Pero sí es, ¿quién? La cruz de Cristo. Número 3, Pablo dice, el fundamento de nuestra fe no está basado en nuestras debilidades y temores. Pablo dice en el versículo 3, que cuando llegó a ellos, era débil humanamente. Dije, estuve entre vosotros con debilidad. Esa palabra debilidad se refiere a la debilidad del cuerpo. Es posible que a Pablo tenía algo temporal o permanente físicamente, alguna enfermedad que Dios no sanó en su vida. Y cuando yo fui a ustedes, dice Pablo, yo fui débil. Es más, en Gálatas 4:13 y 14, él había llegado a Gálatas algunos años antes, y él también les dice a ellos, dice que a causa de una enfermedad, dice, del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Pablo dice, cuando yo fui a ustedes tenía esta debilidad. No fui como esas personas elocuentes, perfectas, para impresionar. Fui con una debilidad física. Pero además, mire qué impresionante este versículo. Dice, tenía mucho, ¿qué? Temor y temblor. Es impresionante para mí. Cuando leo de la vida de Pablo en el libro de Hechos, no veo eso. Veo a un Pablo valiente. Pero no decía, Pablo dice, no, yo cuando fui a ustedes fui con mucho temor y temblor. Ahora pienso, ¿qué es lo que causaba temor a Pablo? No creo que Pablo tenía miedo para hablar. Creo yo que Pablo tenía un temor a Dios, que sabía que el mensaje de Dios era tan serio que le causaba mucho temor y temblor. Y decía, wow, es un privilegio pararme a hablar por Dios, y ese temor y temblor venía por ese mensaje de Dios y la responsabilidad que tenía al de compartirles el evangelio. Porque sabemos que Pablo no fue dominado por el temor, ¿cierto? Es más, Pablo le escribe a Timoteo, más adelante, en 2 Timoteo 1:7, y le dice que a Timoteo, dice, Dios no nos ha dado, ¿qué? Un espíritu de cobardía. Pablo no está diciendo que era cobarde, sino que tenía temor y temblor a la verdad. Pero ¿qué hacía Pablo? Dependía del poder de Dios. Dice, sino de poder, amor y dominio propio. Pablo sabía que Dios le iba a dar el valor para hablar a las personas el evangelio de Cristo. Se paraba y Dios le daba el poder. El pararse delante de otros es real, ¿cierto? Y da temor.
Pero ahora imagínense pararse enfrente de personas que no conocen a Cristo y decirles el Evangelio, compartirles el Evangelio. Y admito que todavía mis piernas me tiemblan todos los días, todos los domingos. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué estoy aquí? No porque quiero impresionarles, es porque quiero que conozcan el Evangelio de Cristo. Ese es mi único deseo. Y honestamente, cada semana es una lucha espiritual. Primero es que Dios me hable a mí su palabra. Y segundo es saber que lo que yo estoy compartiendo con ustedes es la verdad de Dios que yo también necesito vivir en mi vida. Y es una gran responsabilidad decirles esto, porque delante de Dios, dice Santiago, voy a recibir un juicio más estricto que a ustedes. Pararse que enfrente es decir, Dios, sé más estricto conmigo en tu juicio conmigo cuando yo esté delante de ti, porque yo enseñé a otros tu palabra. Eso es serio. Y Pablo también decía, eso es una responsabilidad seria, pero Pablo decía, ay de mí si no comparto el Evangelio. Dios me ha mandado a hacer esto y tengo que hacerlo porque Dios me ha llamado a esto. Pero lo hacía con temor y temblor. Pero nuestro enfoque no debe de estar en nosotros, cómo nos sentimos nosotros, sino en qué, en compartir el mensaje de Dios a aquellos que no le conocen. Además, sabemos que Pablo también no era muy atractivo y no muy elocuente. En Gálatas 4:14 dice que algunos decían que Pablo no era de muy buen parecer. Imagínense que no era muy buen parecido, que era chaparrito, calvo, quizás tartamudo. Generalmente a nosotros nos gusta escuchar gente atractiva. Pablo dice, yo no fui para presentarme de esa manera. Pero ¿qué era el secreto de Pablo? ¿Por qué era Pablo tan imperfecto con sus debilidades también? ¿Qué era el secreto de poder hacer lo que Dios le mandó a hacer? Está en 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Vea lo que dice Pablo en esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón. No sabemos qué era ese aguijón, eso que le molestaba en su cuerpo constantemente. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Satanás está envuelto en esto, en causarle daño a Pablo. Vea lo que dice Pablo, para que no me enaltezca sobremanera, que no me sienta orgulloso. Respecto, dice, al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, he pedido a Dios que me quite esto que me causa dolor. Y el Señor le dice, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? La debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué era el secreto de Pablo? La dependencia completa en Cristo. Sabía que la gracia de Dios era suficiente en su vida para él, y que esa gracia le sostenía aún con todas sus debilidades, y que en esa gracia, en esa debilidad, no solamente se mostraba la gracia de Dios, pero se demuestra el poder de Dios. Qué radical es eso en nuestro mundo. Dios no va a usar tus grandes habilidades. Dios va a usar tus debilidades para ayudar a otros a conocer a Cristo. Qué diferente es, porque el concepto nuestro es que entre más capaces, más tengamos esas habilidades, mejor vamos a ser. Pablo dice al contrario. Necesitas esas debilidades porque la gracia de Dios va a estar obrando en tu vida, y el poder de Cristo va a obrar en tu vida y te va a usar con esas debilidades para compartir a otros el Evangelio. Y esa es la manera que Dios opera. Vaya y vea ejemplos del Antiguo Testamento. Moisés, cuando Dios le llamó, le dice, Señor, yo no puedo hablar en público.
soy tartamudo. Y Dios le dice, no te preocupes, tú vas a hacer el trabajo que te he llamado a hacer. Te voy a dar a alguien que te ayude a hablar el mensaje de Dios, pero tú sigues siendo el líder. Y lo hizo. Jeremías en el capítulo 1 dice también que no podía hablar porque era joven. Dedicó 40 años, más de 40 años predicando y sin ningún convertido. Imagínense. Pero Dios le dio su poder para llevar a cabo el plan de Él. Todos nosotros somos capaces de servir a Cristo, de compartir de Cristo, de crecer en Cristo. Porque nuestra dependencia no está en nosotros. Nuestra dependencia está en Cristo. No hay mejores personas y peores personas en Cristo. No lo hay. Sí puedo decirles que hay personas que están creciendo en Cristo, que hay personas que son maduras en Cristo y hay bebés en Cristo. Eso sí. Pero eso no quiere decir que no pueden hacerlo o que no podemos hacerlo. La culpa no cae en Dios. Es que tú me hiciste muy débil. Es que yo no puedo. Es que yo no tengo las mismas habilidades. Es porque no hemos aprendido a depender de Cristo. Agradezco mucho a varios de nuestros hermanos que cantan en este grupo de alabanza, que no dominan el idioma español como nosotros lo dominamos, ¿cierto? Ustedes lo aprecian, ¿verdad? Créame, ellos también sienten, y sienten temor, sienten a veces que no están comunicándose correctamente, pero ¿sabe qué hace Dios? Dios usa la debilidad de ellos para mostrar su poder. Es así como funciona Dios. Y si tú en esta mañana estás diciendo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo servir a Dios, no puedo comunicar, no puedo hablar a nadie, tienes que entender que Dios usa a esas personas que son débiles humanamente. Y no importa qué tan débil seas, Dios te puede usar a ti para compartir a otros el Evangelio de Cristo. Número 4, Pablo dice que el fundamento de nuestra fe está basado en el poder del Espíritu. Pablo dice en los versículos 4 y 5 que cuando Él llegó, dice, no predicó con palabras persuasivas ni con sabiduría humana. No era como los sofistas de Corinto. Él no llegó tratando de convencer a la gente con palabras tramposas y manipuladoras. ¿Ustedes han escuchado esas antes? Oh, increíble en nuestra sociedad. Hay que tener una habilidad para hacer eso, ¿cierto? Qué diferente hoy día. Créeme, aún en el ambiente de predicadores hay una competencia. A ver quién es mejor. ¿Quién gana más seguidores? ¿Quién es más famoso? ¿Quién es más elocuente? ¿Quién puede llenar la iglesia? Pablo no estaba interesado en manipular a las personas para traer algunos resultados. Pablo estaba interesado en comunicar el Evangelio de Jesucristo para que la gente dependiera del poder de Dios. Por eso es que en Grace no vas a encontrar que hacemos llamados largos. Es más, nos cuesta a veces hacer llamadas al altar. Pero quiero decirte esto, si Dios no te convence a ti ahí sentado a través de su palabra, nada de lo que yo diga te va a convencer. Puedo manipularte, pero sabes que vas a llegar siendo un convertido mío y no de Cristo. Pablo dice, no, yo no usé esas palabras cuando yo fui a ustedes. No usé las palabras de sabiduría humana para tratar de ganar convertidos. No lo hizo. Vea lo que dice el versículo 4, sino con la demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué está diciendo Pablo? No está diciendo que algo se manifestó irradicalmente. No está diciendo eso, sino que dependió del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que obró en las personas y a través de esa obra les llevó a conocer al Señor. La evidencia del poder de Dios fue las vidas convertidas cuando Pablo predicó. La evidencia del Espíritu es cuando las personas vienen a Cristo. La evidencia del poder del Espíritu es cuando sales de aquí y dices, Dios me habló en esta área de mi vida y ahora sé lo que tengo que hacer. Y obedeces.
Eso es el poder de Dios manifestándote en tu vida. Y lo hace a través de su palabra. Él te invita a crecer, a recibir, a aprender. Pero es posible también estar resistiendo la verdad de Dios. Muchos de ustedes todavía están resistiendo la verdad de Dios hoy día. Algunos llevan 3 años en esta iglesia y están resistiendo la verdad de Dios. Y créeme, es por demás que yo te trate de convencer, no va a suceder hasta que tú no estés dispuesto a escuchar la voz de Dios. Cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida y tú creas en Él. Eso es el poder de Dios. Un pequeño pueblo o étnica llamada los Moi en Papúa había vivido primitivamente, no sé por cuánto tiempo, por mucho tiempo. Este grupo vivía aterrorizado por los espíritus del maligno. El temor de ellos los atemorizaba tanto que en la noche no salían. Tenían un temor, un pavor a los espíritus. Y cuando algo malo pasaba, tenían que cortarse en sus cuerpos para que saliera a través de la sangre esos espíritus malos, esa maldad que estaba tratando de poseerlos. Y ves a las personas cortadas por todos lados. En el año 2000, 3 parejas de misioneros llegaron a esa etnia y compartieron el mensaje de la cruz. Pero eso fue un proceso lento. Tomaron 6 años para comenzar a enseñarles la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían un alfabeto escrito. Estos misioneros tuvieron que llegar lentamente, primero ganarse la confianza de ellos. Se comunicaban al comienzo a través de señas. Poco a poco fueron aprendiendo cómo se comunicaban, desarrollaron un alfabeto y empezaron a enseñarles a cómo leer y escribir en su idioma. Y después de varios años de hacerlo, comenzaron entonces a compartirles la escritura. Empezaron a traducir también la escritura al idioma de ellos. Y empezaron con 7 personas a compartirles el mensaje de Dios desde este libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y con la traducción de la escritura, estas personas llegaron a conocer a Yahweh, a su Creador y Cristo, su Salvador. Y hoy día, cientos de esas personas, 20 años después, hay cientos de estos del grupo de los Moi que han conocido a Cristo. 8 de esos hombres han salido a compartir lo que ellos llaman la plática de Dios a otros de esa tribu. Mire lo que dice uno de los misioneros que llegó después a trabajar con ellos. Dice, el grupo Moi comprendió lo que se les estaba diciendo acerca del gran Creador y la caída del hombre en el pecado. Qué glorioso para ellos escuchar el mensaje de salvación que viene solo a través de Jesús. Y qué hermoso momento para vivir en Davoto, el lugar donde están ellos, y ver esta fe viva, creciente y emocionante. Esa fue la manifestación del poder de Dios en ese lugar. Duró años para que llegara a ese momento. Si usted lo ha visto, fue publicado esta historia de más o menos 20 minutos en Facebook en inglés. Pero si usted quiere un ejemplo en español, a las 2 de la tarde va a mirar un pequeño corto video de esta tribu. Es impresionante cómo Dios transformó a estas personas que estaban atadas al demonio y ahora confiesan a Cristo como Señor. ¡Wow! Ese es el poder transformador de la palabra de Dios que llegó a ellos, y a medida que fueron escuchando y aprendiendo la palabra de Dios, dijeron, este es el gran Creador que nosotros buscábamos. Este es el Salvador que nosotros estábamos esperando. Y hoy no tienen miedo de salir en la noche.
Hoy cuando alguien tiene ese tipo de cosas, ahora están ellos yendo a compartirles el Evangelio y decirles: el verdadero Dios está aquí, el que salvó para morirte, aquí está, quiere darte la victoria sobre las tinieblas. Y ellos lo entienden claramente. Mirando este video me quedé tan impresionado diciendo: ¿cómo es posible que nosotros en el siglo XXI tengamos la Escritura, la palabra de Dios, y somos tan, diríamos, tan agnósticos, como que no creemos las cosas de Dios? ¿Cierto? Esta gente entiende la verdad espiritual, la entendieron y creyeron. No hubo más que hacer. Los misioneros no hicieron un show, no fueron con artimaña. ¿Sabe qué hicieron? Leyeron la Biblia en el idioma de ellos y la explicaron. Y Dios transformó esas vidas. Al final de esos estudios, dice en el video, ellos dijeron: sí, ese es el que estábamos esperando. Y cuando murió Cristo dijeron: sí. Y nosotros sabíamos que desde Génesis ese era el que iba a morir. Oh, sí, ese es el que esperábamos, que viniera a decirnos que nosotros también le necesitamos. Wow, impresionante. Ese es el poder de Dios. Quiero decirte, eso vas a encontrar aquí en esta iglesia. No hay shows. No hay shows espectaculares cada domingo. No, el deseo nuestro no es elevarte emocionalmente. Queremos proveerte un ambiente donde tú puedas conocer a Cristo, crecer en Cristo. Queremos que Él te muestre la verdad de Dios. ¿Qué significa tener el poder de Dios como fundamento de nuestra vida? Primero, que vivamos dependiendo del Espíritu Santo. Segundo, que demostremos la sabiduría de Dios. Pablo hablará más de esto en el capítulo, en los versículos siguientes, pero también en el capítulo 3, la semana que viene. Número 3, que mostremos madurez espiritual, que es lo que Pablo desarrolla en el capítulo 3 de 1 de Corintios. Eso es el poder de Dios en nuestras vidas. No es algo sobrenatural, voy a hacer milagros. No, es aprender que debes depender del Espíritu Santo, que debes de tener la sabiduría de Dios a través de su palabra. Y tercero es que crezcas espiritualmente. Ahí se va a mostrar el poder de Dios en tu vida. Dios llamó a Zorobabel en el libro de Zacarías a construir el fundamento del templo en el tiempo del exilio. Ese fue un gran llamado, de construir ese templo. Y quizás Pablo, cuando está hablando sobre este texto, está pensando en Zorobabel, en ese fundamento que Zorobabel tenía que construir para seguir edificando el templo de Dios. Pero ¿sabe qué dice en el versículo 7? Dice: vino palabra a Zorobabel. ¿Qué dice eso? No con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El fundamento de nuestra fe no es humano. El fundamento de Dios es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y su palabra nos revela ese poder. Y debemos de cada día nosotros y diariamente buscar que Dios nos dé más de Él, para que su Espíritu pueda edificar el fundamento en nuestra vida. Ese es nuestro llamado como iglesia. Eso es lo que Dios quiere hoy día para nosotros. Señor, gracias te damos por la palabra tuya. Gracias que nos dices que el fundamento nuestro no es con espada, no es con habilidad humana, no es con esfuerzo humano. Es a través de tu Espíritu. Ayúdanos como iglesia a ver esto claramente, pero más que a verlo, ya lo vimos hoy, ayúdanos a vivirlo. Señor, ayúdanos como iglesia a depender de ti completamente, vivir una vida entregada, devota a ti, a través de la palabra tuya y tu Espíritu que nos va enseñando y guiando. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.